Un cordial saludo a nuestra audiencia de América Latina. Una vez más, desde nuestros estudios de Washington, D.C., tengo el privilegio de hacerles la presentación y la entrevista a la señorita Paola Ramírez, quien es la coordinadora de la Comisión para el Desarrollo del Plan Internacional incorporado en Bolivia, una ONG que nos va a explicar posteriormente, Paola, de qué trata. Y vamos a hablar un tema fundamental que es la niñez y la juventud. Y en esto quisiera preguntarte, Paola, ¿qué es lo que opinas tú de lo que sucede particularmente en Bolivia sobre la educación, la nueva ley de la educación que recién se ha sancionado? Si es buena o es mala, cuál es la incidencia que tiene en la educación básica, en la educación media, superior, y en realidad, en general, ¿qué es lo que sucede con la educación en Bolivia en el contexto de lo que es la educación en América Latina? Vemos nosotros los rankings de los colegios, de las universidades, etcétera, en el mundo, y vemos, por ejemplo, de que universidades en México o en Costa Rica tienen uno de los más altos rankings en América Latina, luego de muchas decenas de universidades en el exterior. Y mi pregunta va enfocada siempre a cuál es ese escenario que existe en este momento en la educación en general. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Bueno, una pregunta bastante amplia, pero sin embargo, decirte que en esos últimos 10 años en Bolivia ha ido progresando, ¿no?, el tema y el área de educación. Estamos hablando de la ley Avelino Ciñani, con la que se está proponiendo mejorar toda la que es el área tecnológica, ¿no?, la inclusión en aplicación a que nuestros niños aprendan otros idiomas. Si bien es el idioma nativo con el cual se la puede aplicar, estoy hablando del área rural, y el tema de incursionar en idiomas extranjeros. Por otro lado, también la ley ha mejorado la currícula, la malla curricular. Entonces va a ayudar a que nuestros niños en Bolivia puedan ir mejorando. Te estoy hablando de que de hace 10 años que ha ido mejorando, pero eso significa que falta mucho. Lastimosamente, el tema de la educación en Bolivia está por debajo, si quieres llamarlo así, ¿no?, si estamos hablando de un nivel Latinoamérica, ¿no?, porque todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho en incursionar en el tema de la educación inicial, ¿no?, para que desde 0 a 5 años y progresivamente ya vayan aprendiendo, vayan aplicando la estimulación temprana, que vayan aplicando las formas de poder estudiar y aplicar, de poder crear hábitos, ¿no?, hábitos de estudio, ¿no? Entonces, hay otro tipo de brechas también que tenemos en el área de la ciudad. Obviamente ha mejorado el tema de las nuevas tecnologías, aplicación de internet, pero ha separado una brecha muy diferenciada en el área rural, ¿no?, porque no tienen el acceso y lastimosamente entonces no pueden llegar a un progreso, ¿no?, en la educación. Así es. Creo que en un país con un territorio tan grande como es Bolivia y una población tan pequeña de 10 millones de habitantes, va a existir ese problema. Pero obviamente hay temas que son centrales en el aspecto de la educación en valores, que es fundamental para que se pueda formar sociedades fuertes en Bolivia y en cualquier otro país del mundo, pero también la educación que nos lleve al profundo conocimiento de temas importantes que van desde las materias que se llevan hacia la profesionalización hasta lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que va a permitir que Bolivia en este caso pueda salir adelante y ponerse al nivel de otros países en América Latina y en el mundo. Y también en el tema de esta educación y de las materias que se tienen que impartir, o la enseñanza de un idioma indígena, por ejemplo, nosotros deberíamos hacer un estudio de lo que pasó con México hace 20 años atrás, cuando ellos implementaron una ley donde a todas las etnias mexicanas se les requería de que estudien
en su idioma nativo, su enseñanza desde lo que es la enseñanza básica hasta terminar el bachillerato, y se convirtió en un problema, porque a futuro los jóvenes que habían estudiado en áreas rurales se iban a México DF, a la capital, a querer trabajar y no hablaban bien el idioma, el castellano. Entonces los países que se han desarrollado muy bien han sido países que han implementado una sola lengua. España, por ejemplo, en un determinado momento, cuando se hablaban muchas lenguas, se implementó una sola lengua y esa lengua fue la primordial. Y luego se incentivó el desarrollo de otras lenguas nativas, que obviamente es un deseo, parte de la cultura nacional en cualquier país y es bueno. Lo mismo acá en Estados Unidos. La gente, acá la población clásico-liberal, quieren que la educación sea primero en inglés y el primer idioma que sea el inglés. Y luego que se aprende el inglés, se pueden aprender muchos otros idiomas, porque este es un país que tiene migraciones de todos los países del mundo. Entonces, para concluir, quisiera preguntarte cuáles serían tus recomendaciones para poder mejorar integralmente la educación en Bolivia. Como tú decías, me parece una práctica bastante importante el de empezar a que, bueno, en el caso de Bolivia, estamos hablando, digamos, del área andina, ¿no? Que aprendan, como dices, a que tengan la educación inicial y secundaria en castellano y después ya puedan ir progresivamente ya, bueno, obviamente en áreas técnicas aplicar su idioma nativo. ¿Esto por qué? Porque cuando ya van a la ciudad, el tema de inmigración, que es lo que hablabas, y se ve mucho en Bolivia, tienen problemas para poder incluirse al estudio, ¿no? Entonces, lo que sería importante es aplicar esa práctica de la cual estabas justamente comentando y que es importante para que puedan no solamente quedarse en la ciudad de La Paz, ¿no? Si estamos, o Santa Cruz, ¿no? O en otras de las ciudades, sino para que ya también puedan salir al exterior, ¿no? Y ser obviamente buenos profesionales y llevar adelante y dar de cara a lo que somos como bolivianos. Así es. Paola Ramírez con nosotros con este tema tan importante que es la educación. Y nos quedamos con la idea de que tenemos que mejorar los valores, los principios en la educación, tenemos que mejorar la ciencia y la tecnología de la educación, tenemos que mejorar la eficiencia intelectual, profesional y además cognitiva y sentimental de quienes son las personas que enseñan en los colegios y las universidades, para que estos profesores y maestros sean los que transmitan no solo conocimiento, sino valores y tecnología. Y lo que esperamos obviamente es de que a futuro Bolivia, un país que ha estado prosperando en los últimos años, sea un país que alcance los niveles no solamente de la educación en Bolivia, sino también que sus profesionales puedan competir en un mercado internacional y un mercado mundial. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.